Vale, ya estamos todas, todos, que buenos días, que os recordaba que, bueno, va a haber un chat abierto para que podáis hacer las sugerencias, que como este es un medio, el medio que es, pues que es mejor que permanezcamos con los micrófonos apagados porque si no, más que nada va a haber ruido. Y lo primero, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este especie de paseo, es un paseo virtual de Jane. Para los que no los conozcáis, pues los paseos de Jane son un movimiento que persiguen homenajear a la activista, periodista y urbanista Jane Jacobs con el objetivo de reivindicar las calles como espacios públicos de convivencia y encuentro. En este caso, o sea, siempre los paseos de Jane se hacen en todo el mundo a la vez. Se suelen hacer el primer fin de semana de mayo para coincidir con el cumpleaños de Jane. En este caso, además, lo hacemos coincidir con las fiestas del barrio de San José. Felices fiestas. Que... Vale, y bueno, nosotras somos Ciudades Cuidadas, quienes os vamos a hacer este viaje. Ciudades, porque lo que pretendemos es utilizar la arquitectura como herramienta para intentar mejorar la calidad de vida de las personas, y cuidadas porque consideramos que la transformación urbana debe hacerse a través de una participación activa y propositiva de la ciudadanía. Es por esto que enmarcamos estos paseos de Jane en nuestras actividades y en nuestros intereses, ¿no? Para explicaros brevemente en qué consiste esto, cómo comenzó la plataforma de lanzamiento de los paseos de Jane este año, fue por la sugerencia de mis compañeras, mis compañeros de la Asociación de Vecinos de San José, de la que yo soy vocal, que también que se pusieron en contacto, bueno, que estuvimos hablando para ver si este año se podrían realizar los paseos de Jane por el barrio de San José. El año pasado, para los que no los conozcáis, los realizamos en el casco antiguo. Bueno, como comentaba, la plataforma de lanzamiento fue una primera fase, lo que hicimos fue una charla en la biblioteca de La Ribera. Allí hablamos sobre lo que es el urbanismo con perspectiva de género, urbanismo feminista, muy relacionado con Jane, puesto que lo que trata de, los objetivos es garantizar el acceso y disfrute del espacio público en igualdad de condiciones para todas las personas, atendiendo a la diversidad, diseñando desde la diversidad, pero no desde las desigualdades y poniendo en primer orden las necesidades del trabajo reproductivo, de la vida cotidiana, es decir, de los cuidados tan valorados y necesarios en estos días. Bueno, esto, a continuación de presentar de explicar lo que es el urbanismo con perspectiva de género, presentamos la figura de Jane Jacobs, explicamos de qué se trataban estos paseos y luego finalmente vimos el barrio de San José con las gafas de Jane y hicimos unas dinámicas de participación para, para para valorar, reflexionar sobre el barrio de San José, ¿no? En un primer lugar, hablamos sobre los espacios públicos de relación. Son todos aquellos espacios abiertos, las calles, plazas, ¿no? Ahí señalamos cuáles consideramos que eran más amables y más desagradables. Señalar que los más amables coincidían con espacios donde no hay presencia de coches y donde igual se han hecho obras para eliminar aparcamientos. En otra segunda dinámica trabajamos sobre los equipamientos de la vida cotidiana. Estos son equipamientos de la vida cotidiana, pues los coles, el centro de salud, las tiendas de comercio, cualquier comercio, los bares, incluso los bares, ¿no? Donde nosotros utilizamos para hacer nuestro día a día. Bueno, ya veis que en nuestro trabajo del plano del mapa de San José se ven las zonas que son más utilizadas y menos utilizadas a diario en diferentes franjas horarias.
en una segunda parte de esta dinámica reflexionamos sobre aquellos equipamientos que echábamos de menos en el barrio. Si bien es un barrio que está muy bien dotado, había sugerencias súper interesantes, ¿no? Como que faltaban espacios para hacer deporte al aire libre y, sin embargo, tenemos un barrio con unos edificios, equipamientos educativos, con un equipamiento, con unas pistas muy bien dotadas que consideraban que se podrían abrir al barrio. Como pasa en toda la ciudad, se echaba de menos equipamientos para las y los adolescentes y se manifestaba una pérdida del comercio local a lo largo de los años. En otra tercera dinámica reflexionamos sobre la movilidad urbana. La movilidad urbana significa cómo nos desplazamos de manera activa, que es a pie, en bicicleta o en transporte público, a motor, o sea, en coches, ¿no? Pero en este caso sobre lo que hablamos fue las zonas de atropellos para peatones y bicicletas, que veis bien el plano. Pero en una segunda parte reflexionamos sobre aquellos aspectos urbanos que hacen que nuestra movilidad pueda ser mejorada, ¿no? O sea, que nuestros desplazamientos tengan mejor calidad, más seguros, y se coincidía en que se demandaban pues, mayores carriles bicis, principalmente de este a oeste, aceras más anchas, más permeabilidad, es decir, mejor circulación entre la calle y Madre de Dios, con mejores pasos de peatones. Y luego hice una sugerencia súper interesante, que es la supermanzana, que hemos cogido el guante, la reutilizaremos, la presentaremos, haremos una propuesta más adelante. Y luego, en la última, hablamos sobre la percepción de seguridad. Es decir, la percepción es algo personal, ¿no? Son aquellas zonas que nosotras nos sentimos más o menos inseguras por algunas cuestiones. Desde lo individual trabajamos esos lugares y ya en conjunto lo colectivo, pues analizamos, reflexionamos, pusimos en común aquellas cosas, aspectos, características urbanas que hacen que sean estas zonas inseguras y coinciden con falta de iluminación, con ruidos nocturnos, con alto tráfico, con aceras otra vez estrechas. Y bueno, con todo esto, lo que hemos tratado nosotras de hacer es una especie de paseo virtual a través del barrio. Es decir, hemos recogido sus deseos y necesidades y los hemos trasladado a intervenciones que desde luego son propuestas inmediatas en las que falta un proceso de participación, es decir, que entre todas y todos detectemos las necesidades y deseos reales de esos espacios para hacer unas propuestas de verdad que nos sirvan a todas y a todos, ¿no? Y bueno, primero, no sé si me voy dejando algo, Álvaro y Teresa, me decís, ¿eh? Primero, haceros una breve introducción de la formación de la ciudad contemporánea para llegar a nuestro barrio. Utilizamos este plano de Francisco Coelho de 1850 para que veáis cómo Logroño en ese momento era esta ciudad, ¿no? Una ciudad delimitada y muy bien definida, que eran los ideales de la época. Los cascos, a ver si se oye. Digamos, de trazados muy sencillos. Ah, sí, mira, suena el móvil. Luego, brevemente, en muy poco espacio de tiempo, las necesidades cambian, o se cree que cambian, llega el ferrocarril y se derriban las murallas. Entonces empiezan a hacer... Un momento, por favor, ¿podemos apagar los micros? Se realizan estrategias técnicas de alineación, o sea, lo que se demanda es unas mejores comunicaciones internas de la ciudad y eso se regulariza en calles y se van extendiendo modulaciones. Pero ya llega el siglo XX con unas más nuevas y modernas
normativas y con un montón de propuestas, incluso concursos de ensanches que nunca se llevan a cabo, y no es hasta 1958 cuando se redacta el Plan General de Alineaciones y ya podemos empezar a ver la configuración de la ciudad actual y aparece el barrio de San José, bien dibujado ahí. Pero como una imagen vale más que mil palabras, hemos recurrido a esta aplicación de Idearioja, que podéis encontrar en la página, que es un comparador de ortofotos, que desde 1946 podéis ver cómo ha ido creciendo la ciudad. Es súper interesante ver cómo en el 46 el barrio de San José era un barrio de huertas, ¿no? Esto ya es 2017, era un barrio de huertas que abastecía de alimentos a la ciudad y se ha ido transformando en lo que es actualmente. En el 46 ya veis las primeras edificaciones de Ballesteros. Luego en el 56, creo que es esta, ya vemos otras edificaciones sin existir. En la calle Joan y Cervera todavía el Plan General de Alineaciones. Ya llegan los 70, llega la universidad, Santa Juliana en los 90, y en el 2000 ya vamos a ver cómo en las últimas huertas de la Ribera del Ebro se van a ir transformando en un parque de césped. Pero ya vamos a centrarnos, nos vamos a quedar con la imagen del 56 para comenzar nuestro paseo virtual por estas edificaciones que serán, junto con las de Ballesteros, ¿no? Estas de Ollón y Cervera, las más antiguas del barrio, porque porque en las dinámicas suscitaron bastante interés, porque se proponían se definían como espacios poco amables y también con percepción de seguridad. Bien es cierto que el plan de alineaciones no fue nada considerado con ellas y generó como calles sin salida, culs de sacs, que han acabado siendo calles de aparcamientos para coches, ¿no? Y ya está, doy paso a mi compañera Teresa, que eso, como insisto, ¿no? Vamos a hacer unas propuestas pues así como rápidas, sin la colaboración de todas y todos vosotros, simplemente para demostrar que se podrían hacer otras maneras, o sea, se podrían hacer de otra manera e intentar hacer más amables los espacios. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar nuestro paseo virtual en la calle, en este espacio que se encuentra entre la calle Cervera y la calle Ollón. Vemos que es un espacio muy duro, ¿no? Muy impermeable, y entonces una de las primeras acciones que nos parecería muy interesante poder llevar a cabo aquí es, por un lado, la eliminación de esa banda de aparcamiento y la eliminación en general de las bandas diferenciadas del pavimento para generar unas calles continuas. Además, sería bastante interesante que ese pavimento no fuese un pavimento impermeable, que fuese un pavimento drenante, es decir, que recogiese y absorbiese el agua cuando llueve, ¿no? En vez de canalizarla toda siempre a través del alcantarillado. En cuanto al arbolado, bueno, pues estas especies que solemos introducir en la ciudad y sobre todo las podas tan bestias que les hacemos, pues igual no es lo más conveniente. Sería mucho más interesante hacer unas podas mucho más naturales y sobre todo unas podas que favoreciesen la sombra en los momentos en los que son necesarios. En cuanto a los usos que puede tener este espacio, que ahora mismo están bastante reducidos, si pudiéramos introducir, por ejemplo, porque ya decimos que todo esto tendrían que ser decisiones que tomásemos de forma colectiva, ¿no? Pero si nosotros de repente introducimos juegos infantiles o algún otro tipo de mobiliario que genere o que facilite que sea una zona más habitable, más de estar, podríamos... Sigue, lo estás haciendo guay, Raquel. Podríamos incluso regenerar ese espacio, hacer una mejora en el espacio de tal forma que incluso revitalizásemos esa existencia de pequeño comercio que, sobre todo estos días, nos damos cuenta de la importancia que tiene.
Hablando de estos días, de la situación en la que vivimos, sería muy interesante replantearse esas viviendas, sobre todo además que son muy antiguas, replantearse cómo son esas viviendas y, bueno, nuestra compañera Raquel, por ejemplo, proponía la introducción de superficies acristaladas en las fachadas de los núcleos de escalera y en los portales para favorecer una permeabilidad visual que favorezca lo que Jane defendía, ¿no? Que los ojos cuidadores, los ojos en la calle, que es una red de protección que se genera en un vecindario que tiene relaciones que ella describía en su libro, ¿no? Si introducimos otro tipo de mobiliario urbano, como pueden ser bancos, para el reposo y el descanso están muy bien, de personas mayores o personas con movilidad reducida, pero también es muy interesante que algunas partes de ese mobiliario favorezcan la socialización, favorezcan que nos podemos sentar una enfrente de otro a charlar, ¿no? No el típico banco que está mirando al río. Y, por supuesto, todo esto pensando en poner a la gente en el centro. Vamos a seguir nuestro paseo de Jane hacia la segunda parada. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama Google Street, que todos conocemos, y bueno, en esta ocasión nos ha parecido... Vemos que en esa placita ya están los locales comerciales, lo que pasa es que están vacíos, están sin uso, entonces, bueno, serían medidas bastante facilonas de llevar a cabo. Fomentar, ¿no? Volvemos por la calle Cigüeña. Perdona, Raquel, ¿qué decías? Que sería necesario pues, fomentar estrategias para fomentar el comercio local. Que no es tan sencillo. Comercio de proximidad, ahí, ¿no? Además, ahora que solo podemos salir a 1 kilómetro de nuestra casa, pues de repente todas estos comercios están cobrando importancia. Subimos por la calle Beatos Mena y Navarrete y llegamos de repente a este pequeño pasito que va a aparecer ahora a la derecha, que es la comunicación de la calle Beatos Mena y Navarrete con la Plaza Maestro López. Esta placita, que es bastante grande y tiene bastante afluencia de personas, se comunica con la calle San Prudencio. En unos poquitos metros que ya estamos llegando, se comunica con este espacio. Este espacio, que es de una escala bastante grande, y volvemos a tener un espacio súper duro, muy bruto, ¿no? Mucho cemento, aparcamientos, desde luego lo de poner el centro a las personas en el centro en este espacio no está muy contemplado. Aquí nos parece que podría ser un corazón, ¿no? Un corazón del barrio. Entonces, sería muy interesante eliminar el aparcamiento, permitiendo, por supuesto, el acceso a carga y descarga para los locales y para las viviendas, y poner, por ejemplo, es un ejemplo, este pavimento que, además de ser un pavimento drenante, favorece que sea un lugar de estancia. En cuanto al arbolado, esta plaza, que tiene una escala bastante diferente, nos permite poner especies vegetales más grandes, como por ejemplo el arce real, el serval, el almez, especies que pueden proporcionar muchísima más sombra y que además van a favorecer mucho la evapotranspiración, bueno, que es un efecto, es una estrategia bioclimática de acondicionamiento, ¿no? Para reducir la temperatura de la ciudad. Los usos, volvemos a utilizar la estrategia de los juegos infantiles. Y fijaros, en esta plaza hay muchísimos locales que ahora mismo están cerrados. Total, bueno, me parece que hay un par de cafeterías abiertas. Raquel, puedes pasar. Hay un par de cafeterías abiertas, pero el resto de locales están cerrados y aquí la densidad de locales es tremenda. Esta plaza podría ser súper chula y tener una afluencia muy elevada. Y bueno, volvemos a introducir el mobiliario urbano teniendo en cuenta no solo las zonas de reposo, sino que favorezcan la socialización y una fuentecita que es fundamental en cualquier sitio habitable. Seguimos el paseo hacia la tercera parada. Bueno, un poco así. Estoy dándome un poco de prisa porque no tenemos mucho tiempo. Álvaro, sí, voy corriendo. Vamos corriendo, chicos. Yo quería decir que ahora vamos a seguir por la calle San Prudencio y que, bueno, es una calle que ejemplifica de una forma bastante clara el desigual reparto del espacio público en este barrio, ¿no? Confinando a los peatones y a las personas que pasean a los bordes de la calle
y manteniendo más de un 70% del espacio destinado al coche. Ahora vengas, luego hablaremos de esta calle. Te dejo, Teresa. Bueno, llegamos a la esquina de San Prudencio con la calle Caballero de la Rosa. En este caso, este espacio que tiene bastante afluencia, bueno, hemos hecho un poco un guiño para los adolescentes, ¿no? Que comentaba Raquel, que tienen muy pocos espacios en la ciudad. Nos parece importante eliminar algunas poquitas plazas de aparcamiento, sobre todo en este espacio, aunque luego habría que hablar de la calle San Prudencio, y ampliar esa banda peatonal. Es importante el cambio de color del pavimento. También nos ha parecido muy importante eliminar los resaltos que había en este bordillito. Si le das para atrás y para adelante se verá mejor, Raquel, para que sea esa parte de césped sea continua, ¿no? Que no sea como el césped que no se puede pisar, sino que favorezca que sea más habitable. Con el arbolado tenemos la misma situación que en el parking de San Prudencio. Es una escala de plaza mediana que nos permite introducir vegetación un poquito más grande con una sombra que favorezca una sombra diferente. Y aquí, en este caso, hemos utilizado otro tipo de mobiliario que favorece la estancia de otro tipo de personas diferentes. Y como queríamos hacer un guiño a los adolescentes y facilitar un poco su socialización, pues nos parecía interesante que fuera una zona wifi, ¿no? Que además estos días se está viendo como problema esa desigualdad digital que existe. Y en este punto del paseo, la tercera parada, voy a dar paso a mi compañero Álvaro para ir al último punto del paseo de Llendo. Vale, muchas gracias, Teresa. Pues nada, seguimos por la calle San Prudencio y a la izquierda vemos la plaza de la Inmaculada. Es una placita muy chiquita con unos soportales al fondo y que está bien, bueno. Y a la derecha el Instituto Sagasta. Enfrente vemos el Colegio de Los Ángeles y ya saltamos a la calle Luis de Ulloa, que es una de las vías pues ya de tráfico principal, ¿no? Con 2 carriles en cada sentido. Y llegamos a la rotonda que vamos a visitar como última parada, ¿vale? Aquí en esta rotonda tenemos 2 dotaciones muy importantes. El Centro Municipal de la Ribera a la izquierda, hemos visto antes, y ahora vamos a ver, cuando nos cambiemos ahora de carril, el Colegio Caballero de la Rosa a la derecha. Un momento, ¿eh? Vale, nos acercamos hacia la entrada de la rotonda. Un momento, a ver qué hay otro por aquí. Vale, y vemos que aquí en lo que podríamos considerar como un entorno escolar, lo que es un entorno escolar, hemos desarrollado también desde ciudades y también desde las medidas que se apuntaban en el taller de participación, que esta rotonda y este entorno constituye uno de los puntos negros en lo que se refiere a seguridad vial. Por otra parte, tenemos el colegio, ¿no? Y el colegio siempre entendemos que tiene una valla perimetral, pero que también es muy importante el espacio de la ciudad desde el cual se accede y desde el cual se vuelve a tomar la ciudad por parte del alumnado y de las familias. En ese sentido, una de las propuestas que haríamos para mejorar este espacio sería el de reducir un carril de entrada a la rotonda para ganar ese espacio de preámbulo de entrada y de socialización y de relación entre las diferentes personas de esa comunidad educativa. Seguimos, bueno, mantendríamos lo que es el arbolado con ese, bueno, que tiene porte y una calidad ambiental interesante. Y lo siguiente que haríamos también sería introducir modificaciones viales, ¿no? Que con una simple pintura podríamos destacar que dices, oye, que esto es un entorno escolar y que aquí van a pasar niños y, por ejemplo, podríamos extender lo que son los pasos de cebra para que los coches tuvieran que frenar antes, ¿no? del paso de los niños. ¿Pasamos? ¿Qué pasa con el mobiliario? Ay, perdón. Es que nos ha avisado Zoom de que la reunión se ha alargado y no entendemos por qué. Estábamos vale. ¿Se ha alargado? Se nos ha ido la pinza. Sí. Vale. Vale, pues nada, en este espacio que se ganaría a la ciudad como parte de una mejora del entorno escolar,
es muy importante también el mobiliario que permita la socialización, es decir, que tú puedas sentarte para hablar con la madre o con el padre de tu compañera, del compañero de tu hija, ¿no? Por ejemplo, y favorecer de esa manera esa comunidad y incluso ese aprendizaje, ¿no? Y de manera que integremos a todas las personas. ¿Seguimos? Vale. Aquí hacemos un pequeño resumen de los 4 puntos que hemos visto dentro de lo que es la parte más urbana del barrio de San José. Y al hilo de todas estas visitas, pues, y un poco a raíz de lo que habíamos visto si quieres, de lo que habíamos visto en el taller de participación, os vamos a hablar del concepto de supermanzana, que es un concepto que ya acuñaron y que están desarrollando y poniendo en práctica desde la Agencia de Ecología Urbana. Luego os pondremos el enlace aquí abajo. Y que se podría aplicar, al barrio de San José, o a la parte más urbana del barrio de San José. De esta manera, la supermanzana consistiría como en una gran manzana compuesta de manzanas más pequeñas, en las cuales el tráfico rodado o motorizado más intenso fuera por las vías perimetrales. En el interior detectamos los espacios verdes y también podríamos hacer como un eje de prioridad ciclista, o que pudieran también tener acceso a los vehículos motorizados, pero con doble sentido ciclista, y el resto de las calles ya más secundarias o terciarias con una prioridad peatonal o ciclopeatonal, o sea, es decir, que las personas pudieran caminar perfectamente por todo el espacio de esas calles. De esa manera configuraríamos lo que entendemos como una supermanzana, lo que se entiende como una supermanzana, donde las personas tengan la oportunidad de volver a volver a ocupar el espacio central de esas calles. Esto supondría, y lo sabemos, que habría que retirar de esos vehículos privados, pero es que no estamos hablando de un tema que haya que intervenir de hoy para mañana. Hay aparcamientos disuasorios, que son aparcamientos que están en los perímetros de la ciudad. Por lo menos aquí tenemos 3 en un radio de menos de 300 o 400 metros desde el barrio, y se podría aparcar, y hay veces que en todos los talleres de participación que realizamos, las personas después de un proceso de reflexión, consideran que es mejor poder utilizar el espacio público y sufriendo, digamos, la penalidad de tener que aparcar un poquito más lejos. Pero bueno, esto sería otro tema para hablar. ¿Seguimos? Y un poco hilando con la línea de los espacios que hemos visto, podemos integrar ese concepto de calle peatonal o itinerario peatonal a través de la calle San Prudencio, que es la que hemos recorrido, que une diversos espacios públicos y en la cual se podría abordar una transformación en la que la movilidad no motorizada fuera la protagonista. O sea, personas caminando, por supuesto accesible a todas las personas independientemente de su diversidad, de su capacidad física, y a las bicis y patinetes, ¿no? Y de esa manera poder conectar esos espacios de uso cotidiano, esos trabajos de los que hablaba Jane Jacobs, de trabajos reproductivos, como por ejemplo acceder al colegio o al centro de salud o al comercio de proximidad. Y nada más, os dejamos aquí con esta vista un poco más de pájaro, pues sobre el barrio. Nos hemos acotado igual un poco a la parte más urbana, pero bueno, vemos que el barrio pues tiene también otros grandes recursos, como es la universidad o el río Ebro, que está aquí al lado, y nada más. Y le paso la palabra a Teresa, que nos va a resumir un poco las intervenciones en el chat. Nada, simplemente, bueno, si podéis comentar, os recordamos que podéis comentar lo que queráis. Simplemente veo un comentario de Jorge García que dice árboles piruleta, que lo ha clavado.
Y comenta que ayer en el Paseo de Burgos, al cual acudimos nosotras tres, y Nora, acabamos visitando Copenhague de la mano de unos amigos que viven allí. Nos dijeron que muchos bloques antiguos de vecinos están reformando las fachadas para poner balcones y terrazas. Tengo que decir que esta es una propuesta que Raquel quería incluir en la primera parada del paseo y por vicisitudes de la vida pues no lo he hecho. Sí, era una propuesta muy interesante, sobre todo ahora con este tema del COVID, ¿no? Replantearnos muy seriamente cómo son nuestras viviendas y en el caso de los balcones resulta que se está convirtiendo en el tránsito entre lo público y lo privado, entre lo interior y lo exterior y está siendo un elemento muy importante pues de las viviendas. Hay una idea, a ver, veo. Mercedes pregunta si nos han aceptado alguna propuesta anterior. No entiendo muy bien a qué te refieres, Mercedes. A ver, yo puedo hacer una aclaración a esa pregunta. No sé si abrir. Es Sí, que, mira. no, a ver, estos son ideas de una manera un poco, a modo inmediatas y sin mucha reflexión y sin mucho criterio técnico. Son solamente ideas para abrir un debate. Para sembrar un poco, ¿no? Como para sembrar en vosotros, no sé, ideas, Julio, efectivamente. Julio dice de aparcar un poco más lejos para ganar una calle tranquila, segura y sin ruido, a cambio de andar 2 minutos no parece mal negocio. Yo creo que tiene toda la razón. Asociación Vecinal Sí, Madre porque de Dios. Perdona, eso, Raquel. como intentaba decir al principio, se trata de que las intervenciones sean, o sea, las modificaciones, las mejoras que se hagan en los espacios públicos puedan realizarse a través de procesos participativos. Esto quiere decir que trabajemos conjuntamente para detectar, ¿no? Para entre todos reflexionar, detectar cuáles son las necesidades y deseos que realmente tenemos y en función de estas necesidades, pues hacer una intervención que sí que pueda cumplir con las necesidades de toda nuestra diversidad de personas que somos. Nuestra intención es hacer un paseo de Jane real. Entonces, y lo haremos físico. Entonces, esto simplemente teníamos la intención de sembrar en vosotros un poco como de ideas para que cuando hagamos el paseo de Jane real os sentáis libres de aportar lo que consideréis. No es una propuesta. Vale, vamos a ir cerrando. Leemos rápido y nos despedimos, que se nos acaba el tiempo. ¿Vale? ¿Teresa? Pero bueno, sí, cerramos. Nada, sin más, lo comento yo, ¿vale? La Asociación Vecinal Madre de Dios, Chema. Álvaro. Sí. Nada, que comenta que la idea... podemos extendernos un poquito. ¿Sí? Esto es muy complicado, sí. Es muy complicado. Que no hay tiempo, que podemos comentar un poco más. Nada, pues ha alargado el tiempo. Que Zoom nos ha regalado la sesión. Vale, yo estoy muy contenta porque no ha habido ningún troll. Gracias. Sí. Mira, ánimo a los compis de Burgos, por cierto. Sí, mucha fuerza, Burgos. Que, a ver, una cosilla. Asociación Vecinal Madre de Dios, Chema, comenta una cosa que tiene que ver con la supermanzana, que tiene que ver con la organización de los servicios públicos, que encajaría muy bien. Y efectivamente, o sea, la idea de supermanzana no se refiere solamente al espacio público, tiene que ver también con los servicios sociales y como entender la ciudad como microcélulas de comunidad, ¿no? Que puedan tener su acceso y comunitario, ¿no? O sea, que es mucho más complejo que el peatonalizar una calle. O sea, no es solamente, por ejemplo, el paseo de las 100 tiendas, ¿no? Es algo más que eso, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más? Voy a estar cerca de casa. Bueno. Sonia Puente dice, los derechos los tenemos las personas, no los coches. Las personas como eje sobre el que girar. Pues sí, a ver, cuando se habla de coches y que tenemos el derecho a la movilidad, pero eso no implica el derecho a la ocupación del espacio público mediante un vehículo privado, ¿no? O sea, eso lo dice muy bien el alcalde de Pontevedra, si alguna vez tenéis ocasión de escucharle, está muy bien, ¿no? O sea, las calles son de las personas que habitan esa ciudad. Mira,
Bueno, sigue leyendo, es que hay otra de los nombres. Bueno, sí, en general que vemos que os ha gustado. Es que Bueno, hay María una... Cervantes comenta también que es muy interesante seguir trabajando en esta línea de participación. Tomás Francés nos cuenta que gracias por asistir ayer a su paseo. Y bueno, estas intervenciones, dice Miguel Alcaide, suponen echarte muchos enemigos. Muchos vecinos se pondrían en contra. Claro, Sí. Estas son las intervenciones que hemos hecho nosotros tres en nuestra casa. Para que sean unas intervenciones que los vecinos acepten, tiene que haber un proceso participativo y que sean ellos mismos los que decidan lo que necesitan y lo que desean en su barrio. Cuando tú eres el que decides lo que haces en tu ciudad, pues no te interpones, ¿no? Sí, trabajando siempre de lo individual a lo colectivo. Claro. De manera que se primen los intereses colectivos, no los individuales. Ahí hay un trabajo de aprendizaje que nos lleva Gonzalo, perdona, Espera. Raquel, Gonzalo pregunta si tiene nombre la plaza que existe en el cruce de la calle San Prudencio con Caballero de la Rosa. En uno de los GIFs que hizo Álvaro para difundir por redes, pregunta eso. ¿Alguien sabe el nombre de esta plaza? No ninguna, la plaza pero ninguna. Pero es que, efectivamente, en el barrio de San José hay muchas plazas sin nombre. No sabemos por qué. ¿No? Perla dice que la pérgola de Praga de Santa Juliana como espacio integrador y de convivencia entre los vecinos, no solo para las plazas de los bares. Bueno, esto es un tema que creo que afecta a la ciudad en general y a las ciudades en general, ¿no? El proceso de ocupación del espacio público por parte de las terrazas y sobre todo de las terrazas que son fijas, ¿no? Que son como muebles. Sí, Irene dice cree que se llama Plaza de la Inmaculada. La Plaza de la eso. Inmaculada en principio es la que tiene soportales al fondo. Es del dibujo, el planito de la supermanzana es la última. Una que está rodeada así en U por unas viviendas bajitas, ¿verdad? Es la Plaza de la Inmaculada. Laura dice, en este momento es fundamental que el espacio público sea para las personas. Con las aceras tan estrechas que tenemos es imposible mantener la distancia de seguridad. Ahora más que nunca necesitamos ampliar espacio para las personas y no para los coches. De hecho, por ejemplo, en Viena, en Austria, Julio nos comentaba en Bruselas. Sí. Y en Bruselas están llevando a cabo estas acciones, ¿no? De peatonalización de todo el centro, calles que sean de una única dirección de coche, peatonales. Estamos viviendo, dice Sonia Puente, una oportunidad de poner en valor y visibilizar los cuidados y el trabajo reproductivo. Tenemos que trabajar porque se mantenga. Pues sí, la verdad. Y yo, chicos, creo que podemos ir cerrando. Todas estas iniciativas llegan al ayuntamiento, preguntan... Sí. Bueno, y Alfonso dicen que ese espacio que no tiene nombre le llaman la cancha. Los jóvenes le llaman la cancha. Ajá. ¿Ves? Es que en unos paseos reales, que esperemos poder celebrar pues igual, más adelante, se trata de hacer unos paseos con aliados y aliadas en las asociaciones, vecinas, interesados. Trabajemos todos conjuntamente en hacer el paseo, en hacer propuestas y en descubrir todas estas cosas, ¿no? Que se llama la cancha. O sea, construir todo este paseo entre todas. A ver, Julio. Vale. Eso es, Julio decía, ¿no? Que en muchas ciudades del mundo se están ensanchando. ¿No debería ser eso mismo una prioridad para recuperar estas calles? Sí, sin duda. ¿No? Gracias, Alfonso, por tus comentarios. Y yo creo, equipo, que podemos ir cerrando, ¿no? Sí. Que es la hora del vermú ya. Sí, yo creo que, bueno, hay que aprovechar también y yo daría dos cierres. Primero, feliz Día de la Madre a todas. Hemos aprovechado este día, ¿no? Para acompañarnos con una que podría ser una de las madres o las madrinas de las ciudades, que es Jane Jacobs. Y Raquel, si nos quieres decir algo desde la Asociación de Vecinos de San José, que cuando, no sé, a ver si esto se puede realizar de forma presencial. Sí, que nos gustaría poder hacerlo, pues igual, ¿no?
ningún compi me dice nada, Noelia, yo creo que estás por ahí también, que nos gustaría poder celebrarlo en octubre o, ¿no? También tendríamos que hablar entre nosotros, más o menos, y que felices fiestas, que esta era también una intención, o sea, la intención era participar del programa de las fiestas, que la gente ha decorado lugares muy chulos y no sé, nada más. Que nos vemos, espero vernos pronto en la calle. Venga, pues muchas gracias. Chao. Muchos besos. Gracias.